Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy volvemos con nuestro estudio en la epístola a Filemón. La semana pasada empezamos con los 7 primeros versículos. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 15. Realmente esta es una epístola muy corta y bueno, queremos pues darle un poquito de atención a los sucesos de la misma. Así que vamos a leer los versículos y vamos a analizarlos después de orar. Dice el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque pues nos das tu palabra para que podamos crecer en ella, para comprender lo que quieres en nuestra vida y también para lo que no. Y te ruego, Señor, que nos guíes en este tiempo, que pueda ser de bendición para nuestra vida, de crecimiento, y que tu nombre se glorifique sobre todas las cosas. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, el pasaje, de alguna manera ligando, ¿verdad? Empieza con saludos y también empieza diciendo acerca de Filemón. ¿Quién era Filemón? Que de alguna forma había servido, sirve, en la casa ahí había una iglesia y demás. Y entonces, ahora sí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y aquí el apóstol no quiere hacer de alguna forma el uso de su autoridad apostólica para decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, sino siempre de una manera respetuosa y no siendo autoritario. Esto es un poco contrario de alguna forma a los líderes que hay en nuestros tiempos, que se atribuyen autoridad y empiezan a decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es más, hasta gente que le dice a mujeres o a varones, te tienes que divorciar de tu mujer o de tu marido, cuando en realidad uno tiene que ir en busca de salvar el hogar, la familia y mantenerla, y sobre todo ya siendo cristianos. Pero bueno, también de alguna forma usan su autoridad para decir cosas que Dios no ha dicho. Así que el apóstol Pablo nos pone aquí un ejemplo de cómo debemos ser los líderes, que de alguna manera tenemos un rebaño a nuestra, digamos, responsabilidad. Verso 9, más bien te ruego por amor. Fíjese, el apóstol Pablo, en vez de sentirse acá, se igualaba siempre a las personas y mucho más, se hacía menos por Cristo. Y de alguna forma quería que la gente obrara por amor, y él rogaba que fuese así. Siendo como soy, Pablo, ya anciano. Ahora tenemos que entender un poquito que Pablo tenía 70 años aproximadamente para esa fecha.
Y uno dirá, bueno, anciano mi abuelito de 85, 86, o anciano mi bisabuela que tenía 96, o etcétera, ¿no? Sin embargo, debemos de recordar que pues antes la gente moría muy joven, y una persona que llegaba a los 70 pues, ya era un anciano. Una persona que lleva a los 50 a los 50 ya era viejo, a los 60 pues la estaba librando, y a los 70, wow, cuánto ha vivido. En nuestros días ya vemos gente que vive más tiempo, y sin embargo, pues como dice Moisés en el Salmo 90, que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80 con todo y sus dolencias. Y es curioso porque cuando uno llega a viejo, y no lo digo por experiencia personal, pero sí por la experiencia de vida, las personas mayores ya tienen muchas dolencias estomacales, de hueso, de cadera, de aquí, de allá, y bueno, pues es natural, el cuerpo se va desgastando, sobre todo porque pues es la forma natural, pero también pues no nos enseñan a cuidarlo, y la verdad es que nadie cuida su cuerpo hasta que viene la enfermedad y viene la circunstancia para hacerlo. Pero bueno, seguimos. Así que siendo como soy Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, recuerda que esta es una epístola de la prisión, y de alguna forma también nos va a dar el contexto que conoció allí en la cárcel a Onésimo. Y dice el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Y bueno, porque dice, a quien engendré en mis prisiones, es decir, lo gané para Cristo, y es el hijo espiritual de Pablo, no su hijo en la carne, sino una forma de decirlo. Y Onésimo, su significado, ¿verdad?, es útil o provechoso. Y también el texto donde de alguna manera está Onésimo sirviendo allí en el ministerio. Dice, con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Así que Onésimo tenía ya cierta libertad porque su amo confiaba en su esclavo, y el esclavo confiaba en su amo, y de alguna manera como cristianos cambiaba esa relación de tal forma que ya no era una relación allí de la esclavitud que nosotros conocemos, ¿verdad? Esa esclavitud donde agarraban a palos al esclavo y lo obligaban a trabajos forzados, y su familia nacía esclava y demás. Los judíos tenían esclavos, pero los tenían que tratar bien, los tenían que alimentar bien, los tenían que tener como parte de la familia, y también llegaba un año, que era el año de la libertad, y si el esclavo se quería ir, se podía ir, ¿verdad? Y había leyes respecto a la esclavitud. Así que no era el abuso que de alguna forma hemos conocido a través de la historia, sino era una forma de una persona que no tenía dónde vivir, que no tenía qué comer, que no tenía nada, que había perdido sus posesiones. Probablemente podría haber sido hasta una persona adinerada, pero por mal manejo o por cuestiones de la vida, pierde todo, y él se propone a una persona y le dice, me ofrezco como tu esclavo, no tengo nada que ofrecer, pero trabajo por comida. Y en esa circunstancia la gente decía, bueno, está bien, pero claro, había siempre gente abusada o abusona que abusaba de las personas, y yo creo que no está bien. Hay que ayudar a las personas y tener un beneficio mutuo, no nada más como la ley del embudo, solo para acá y poco para allá. Así que cuidado, ¿no? O sea, esclavitud, de hecho el cristianismo, si usted ve, no se dedicó a abolir la esclavitud, pero sí a darle un buen trato, un trato digno a las personas, el cual en otro tiempo te fue útil, es decir, en el tiempo que estuvo sirviendo en tu casa, y a mí, perdón, pero ahora te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, es decir, no solamente
un servicio que te ofreció en aquel tiempo y que fue de utilidad para ti, sino ahora puede servirnos a ambos en el ministerio y en el servicio de la casa. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y aquí el apóstol Pablo ha de haber dicho, ya te convertiste, ya eres una nueva criatura, antes eras esclavo, pero en Cristo eres libre, y pues le voy a hablar a Filemón, o mejor dicho, le voy a mandar una carta a Filemón, diciéndole que te convertiste y que ya eres libre. ¿Sabes? No usó un autoritarismo, sino que de alguna forma dijo, esto lo vamos a ver para bien, pero respetando a las personas y respetando el uso y costumbre de aquellos tiempos, no de una manera unilateral que dice, aquí solo mis chicharrones truenan y te sometes, y no, a ver cómo le haces. No, el apóstol Pablo respetaba, lo hacía todo conforme a la palabra de nuestro Dios. Y él declara su sentimiento en el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Imagínese tener allí una persona que le pudiera servir, que pudiera ir y venir y hacer y hacer. Pablo mismo se declaraba así, esclavo de Jesucristo. Y para él no era malo ser esclavo de Jesucristo. De hecho, nosotros decimos la palabra siervo porque se oye más amigable, se oye más, no sé, más tierno, más sujeto, pero realmente debemos de pensar en sujetarnos completamente y ser esclavos de Jesús, de tal manera que no hagamos nada que no nos diga que hagamos y que hagamos todo lo que nos diga que hagamos. Así que, como hijos obedientes. Así que yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario. Es decir, como que tal vez Filemón hubiera respetado la decisión de Pablo, hubiera dicho, bueno, pues, mejor que le sirva a él, que me sirva a mí, yo ya no lo quería, no sé, pero ahora se lo manda para que él pueda tomar una decisión respecto a Onésimo. Ahora, qué maravilla, o sea, realmente estar unos días en la cárcel con Pablo debe haber sido pues una escuela, una enseñanza increíble. Pablo era un erudito, y las 1001 preguntas que le pudieron hacer, y estando en la cárcel donde no podían ir a ningún lado y no podían hacer nada, pues, oye Pablo, ¿y cómo era esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo aquí? ¿Y cómo allá? ¿Y Jesucristo? ¿Y su resurrección? ¿Y su muerte en la cruz? ¿Cómo es que murió Dios? ¿No? Y de alguna forma miles y miles de preguntas que de alguna forma ayudaron a Onésimo a cambiar su vida para poder servir a Cristo, seguirle en verdad, y tan así estar dispuesto a dar la cara con su amo. ¿Por qué? Porque Onésimo había huido y probablemente había tomado pertenencias de Filemón para poder vivir fuera de casa. ¿Cómo ibas a comer? ¿Cómo ibas a vestir? ¿Cómo ibas a pagar un mesón o algo? Pues probablemente sustrajo algo, porque después dice el verso más adelante va a decir que cualquier cosa el apóstol la va a pagar, ¿no? Entonces dice, no lo quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Y el verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y esto un poco buscando el propósito de lo que había sucedido, ¿sí? Muchas veces uno no entiende por qué suceden las cosas, pero Dios siempre tiene un propósito, y el propósito de Dios es para que se glorifique nuestro Señor. Quizás con Filemón, Onésimo no hubiera nunca recibido a Cristo, pero con Pablo en la prisión lo hizo. Y la gloria es para Dios, por supuesto.
y tenía un propósito: prepararlo, ser enseñado, instruido para que pudiera hacer la obra del ministerio, y se convierte en un colaborador, ya no en un esclavo más, sino en un esclavo de Cristo, colaborador para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que aquí termina esta pequeña porción. La próxima semana, si Dios lo permite, ya estaremos terminando con Filemón. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque pues tú nos enseñas que hay que tener un corazón dócil, un corazón sencillo, un corazón humilde para poder servirte y hacer tu voluntad, y no lo que nosotros querramos, sino lo que tú quieres, y que estemos sujetos a ti y que seamos obedientes. Bendice, Señor, tu palabra, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias a los nuevos suscriptores. Si no se ha suscrito, le invitamos que lo haga, y pues que le dé like y que le ponga ahí a la campanita para que cuando estemos subiendo video, usted se entere inmediatamente que hay video para usted. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.